Todo en Dios es santo. Eterna, inmutable, suprema en infinita majestad. Se chocaron sorpresivamente con esa majestad de Dios sin buscarla. Bueno, bendiciones. Es de gran bendición poder compartir, es de gran bendición iniciar esta serie que he titulado La Santidad de Dios. Es uno de los máximos temas que podemos hablar de la persona de Dios. Es quizá lo máximo y el más importante para nosotros. Realizamos el año pasado un estudio de observación de términos en el libro de los Salmos, ¿verdad? ¿Cómo nos fue? ¿Cómo les fue? Aprendimos, descubrimos. Libro de los Salmos, solo observación de texto, de término, no fue estudio de cada término, solo observación. Pero grande fue la sorpresa para mí en el tema de Dios en el libro de los Salmos, porque empezamos a subrayar, a resaltar todos los verbos que nos mostraban el accionar de Dios. Y me llevo la sorpresa que subrayamos como más de 500 verbos. Y estuvimos subrayando aquello que Dios es, lo que nos dice el texto sobre lo que Dios es o lo que Dios hace. ¡Qué sorpresa sobre lo que Dios es! Encontramos decenas, 100, 200, no recuerdo ya cuántos exactamente, atributos o características de Dios. Me dejó sorprendido cuánto se revela Dios en el libro de los Salmos. Solo haciendo un estudio de ¿qué? De observación de texto. Solo observando los términos, no más. Me dejó sorprendido. Cuando estudiamos entonces la persona de Dios, eso nos da mucha confianza. Tenemos toda la confianza para acercarnos a un Dios, a un Dios todopoderoso, a un Dios que tiene la capacidad de hacer maravillas sin número. Y nosotros lo hacemos, lo disfrutamos, nos acercamos a ese Dios y lo disfrutamos. Mire, nosotros somos bendecidos con cada aspecto de la persona de Dios, sea en lo que la Biblia nos manifiesta de lo que Él hace, o bien sea de lo que la palabra nos enseña que Dios es en sus atributos. Por donde nos acerquemos a Dios, vamos a encontrar ¿qué? Bendiciones, todas las que anhelemos, todas las que deseamos y mucho más si contemplamos cualquier aspecto de Dios. Pero su santidad no es un atributo más. Su santidad es su misma naturaleza. Dios todo es santo y en Dios todo es santo. Su poder es santo, su amor es santo. Todo en Dios es santo. El profeta Isaías tuvo una visión y ahorita lo vamos a retomar, pero quiero que me acompañen en Isaías capítulo 6. Vamos a leer los primeros versículos de Isaías capítulo 6. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales.
Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de esa gloriosa santidad, de esa majestad gloriosa de Dios. Santo, santo, santo. Esas mismas tres palabras que aquí las están diciendo los serafines, las dicen los seres vivientes que están delante del trono que Juan vio y nos relata en el libro de Apocalipsis. Y ellos dicen día y noche, santo, santo, santo. Entonces hay algunas particularidades en que esto va más allá de un atributo. Es día y noche que Él es santo, santo, santo. Todo en Dios es santo. ¿Y qué significa santo? Hay dos términos, pues, en griego y uno en hebreo para el término santo, ¿verdad? En hebreo, el término kadosh, que significa sagrado, ceremoniosamente o moralmente, porque vamos a encontrar aplicaciones diferentes o en espacios o cosas distintas del término santo. Dios por su eminencia, pero entonces el kadosh, dedicado, consagrado, santo, y esta palabra kadosh viene de una raíz, la raíz kat, que es la que está detrás de esa palabra santidad, que quiere decir cortar, separar, apartar. Entonces lo que se corta, lo que se separa es que santo. Por ejemplo, recuerden que en Romanos el apóstol dice, si la primicia es santa, también lo es la masa restante. ¿Por qué? Porque la primicia se cortó, se tomó, se separó, se apartó. Eso es algo santo, algo dedicado, apartado, separado, consagrado. Y esa consagración, ¿qué efecto tiene? Que esto santo se lleva al santo y resulta que eso santifica todo. Y en griego, el término hagios, que significa santísimo, que viene de hagos, que significa cosa terrible, significa también sagrado, físicamente sagrado, puro, limpio, o moralmente sin culpa. Hay un teólogo llamado, un teólogo llamado Louis Berkhoff, y él comenta que el principal significado de la santidad es la trascendencia de Dios. Dios es trascendente. Esto significa que Dios es, en un sentido absoluto y ontológico, distinto de su creación. Absolutamente distinto. Dios santo, diferente de su creación, apartado de su creación. Hay una gran distancia, una distancia infinita que nos separa de ese kat de Dios, de esa santidad de Dios. Por eso se dice alto y sublime. Y cuando se dice alto y sublime, está en el contexto de ¿qué? De la referencia al Dios santo, 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 al Dios de la santidad. La trascendencia de Dios, en otras palabras, declara que jamás podremos estar a la altura o a la categoría de Dios. ¿Cuál fue la oferta que le hizo la serpiente a la mujer? ¿Cuál fue la oferta? Seréis como Dios. Vas a saber el bien, el mal, seréis como Dios. Pero la trascendencia de Dios
nos dice todo lo contrario. Jamás estaremos a la altura de Dios. Jamás llegaremos a esa categoría, a ese lugar donde está Dios, porque Él está por encima de todas sus criaturas, siendo y existiendo en una categoría única, eterna, inmutable, suprema, en infinita majestad. Allá Dios. Y por eso Él merece toda la adoración y el temor de sus criaturas. Esta es la idea principal detrás de la santidad divina. Y cuando digo temor de todas sus criaturas, lamento decir que solamente hubo dos grupos de criaturas que perdieron ese temor a Dios. Uno fue Luzbel con sus ángeles, y otra, en la creación, nosotros los humanos. ¿Perdimos qué? El temor a Dios. Perdimos ese temor a Dios. Y de acuerdo con este teólogo Berkhoff, esta santidad despierta en el hombre un sentido de que absolutamente es nada. Nada. Isaías, que vio semejante visión, que él dijo: esto me mató, yo no podía ver esto me mata, la santidad de Dios me consume, me desintegra. Él mismo en el capítulo 40 dice: ¿qué son las naciones? ¿Qué es la tierra? ¿Qué son las aguas? ¿Qué son los mares? ¿Qué es este mar que nosotros vemos tan hermoso, tan inmenso? Él dice: son como unas goticas que caen del cubo frente a la grandeza de ese Dios majestuoso que él vio o nos narra en el capítulo 6. ¿Qué es esta tierra tan enorme, tan grande? ¿Qué es esta tierra? Él dice: es como el polvo que alcanzamos a coger así con los dedos, la pizquita de polvo. Eso es la tierra. ¿Frente a qué? Frente a ese Dios grande, maravilloso, majestuoso, frente a ese Dios santo. Cuando nos acercamos a Dios, entonces cada vez más cerca de Dios, entonces nos sentimos ¿qué? Más pequeños nosotros. ¿Cuándo el hombre es grande? En la medida que se aleja de Dios. Yo me alejo de Dios y voy siendo más grande, más jactancioso, más orgulloso, más poderoso. Yo. Y reina el gran yo. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Reinó el gran yo. Entre más lejos de Dios, más grande soy. Entre más cerca de Dios, me doy cuenta que soy nada delante de Él. En otras palabras, dice este teólogo, ante un Dios trascendental nos damos cuenta de nuestra pequeñez, de nuestra finitud y de que somos criaturas indignas. Así que, como podemos ver, la santidad divina incluye pureza, pero es mucho más que eso, es pureza y trascendencia. Es por ende una pureza trascendente. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, básicamente significa que Dios está trascendentalmente separado. Está por encima y tan lejos de nosotros que pareciera que fuera totalmente extraño para nosotros. Ser santo es ser otro, es ser diferente de una forma especial. Y este mismo significado básico se usa cuando la palabra santo se aplica a las cosas terrenales, a las cosas que han sido apartadas, como
lo que Moisés consagró en el tabernáculo. El tabernáculo y todos sus utensilios eran ¿qué? Apartados, separados. No podían estar en los utensilios comunes. No podían ser manejados por cualquiera, porque habían sido ¿qué? Apartados, habían sido pasados al grupo de cosas santas a Dios. Habacuc 1:13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Cómo son los ojos de Dios? Limpios, santos. Así son los ojos de Dios. No puede ver el mal. ¿Y qué hizo Dios para no ver el mal? Nos envió, nos regaló su amado Hijo, unigénito Hijo Jesús. ¿Para qué? Para limpiarnos de toda maldad. ¿Alguno ha pecado? Sí, abogado tenemos. ¿Alguno ha pecado? Sí. Pero tenemos que la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Cuando la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, tenemos la mirada de Dios sobre nosotros. Porque Él no tolera ver la maldad. Y no que yo sea bueno, no que usted sea bueno, sino que tenemos la sangre de Cristo que nos ha limpiado delante de sus ojos. ¿Para qué acercarme a un Dios santo? Recuerden que todo lo que estamos hablando o les estoy compartiendo hoy es una introducción a la temática. Es decir, en los próximos domingos estaremos desarrollando puntos que se trataron hoy. Hoy no los desarrollo, hoy dejo solamente unos planteamientos, pero luego sí estaremos desarrollando a más profundidad algunos de estos aspectos que estoy tratando. Como este punto, ¿no? ¿Para qué acercarme a un Dios santo? Mire, siempre nos acercamos a Dios con o por interés. O dígame que usted no es interesado cuando se acerca a Dios. Usted es interesado, muy interesado. Oiga, y como nos incomoda ver a una persona interesada, ¿cierto? Nos incomoda ver a una persona interesada. ¿Ah? Si vemos a cualquier persona delante del patrón, por ejemplo, delante de su jefe, allá y uno dice, ay, tan lambón, ¿cierto? Eso es tan lambón. Y mire, y como es, pero como le saca. Y el hijo llega ahí con unas caritas, la niña llega con unas caritas y por algo llegó con esa carita. A papá, a mamá, ¿verdad? Por algo. Somos interesados por naturaleza. ¿Y hay algún problema en eso? Ninguno. Yo no le veo problema a eso. No podemos acercarnos a Dios por interés. Esa es como nuestra naturaleza. Clamar, pedir. Nacemos llorando. ¿Por qué lloramos? Porque nos interesa algo. ¿Por qué llora un bebé? Le interesa algo, necesita algo, le interesa. ¿Y a quién le llora? A alguien que le puede solucionar. ¿Y cómo somos nosotros con Dios? Interesados. El que me diga que no es interesado con Dios miente, porque muchas veces al abrir sus ojos es, Señor, gracias por el día de hoy, y te pido que, y arranca. ¿A qué se acercó a Dios? A pedirle que hoy me guardes, que hoy me ayudes en el trabajo, que guardes a mis hijos, que guardes a mi esposa, a mi esposo, que me vaya bien, que hoy tengo un examen, ay Señor, ayúdame. Eso es interés. Se acercó a Dios por un interés. No se acercó a Dios porque Él es santo. No se acercó a contemplar la santidad de Dios. Se acercó a Dios por un interés. Repito, ¿hay problema en eso? No, no hay problema en eso. Si el Señor lo que quiere es que estemos con Él. Que no quisiera que estuviéramos pidiendo a toda hora, pero si le pedimos no es problema. Eso no es problema para Dios.
Entonces siempre nos acercamos con un interés a Dios, porque Él es el que ayuda, porque Él es la roca, Él es el escudo. Siempre nos estamos acercando a Dios por algo, porque Él es el proveedor, porque es el defensor, porque Él es el abogado. Por algo nos acercamos a Dios. ¿Ah? ¿Eso está mal? No. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Si no vamos a Él, así sea por interés, ¿a quién iremos? ¿Cuántas personas se acercaron a Jesús por interés? ¿Quiénes se acercaron a Jesús por interés? Todos. ¿Todos quiénes? Enfermos, los leprosos, los ciegos, los que tenían hambre. Jesús les dijo, sí, otra vez vienen detrás de mí. Hombre, ustedes no me buscan por realmente quién soy. Ustedes me buscan es porque ayer vea, comieron harto pescado y harto pan que no les cupo y sobró. Por eso es que me buscan. Y el Señor, ¿qué les dijo? Váyanse, que yo no quiero que me busquen por interés. Así dijo Jesús. ¿No? ¿Cuánta gente se acercó a Jesús por interés? Mucha gente, por alguno de los atributos, por alguna de las acciones, de los verbos que vemos en la palabra, de las cosas que Dios hace. No es problema entonces acercarnos a Dios esperando algo de Él. ¿Por qué? Porque es que Él es nuestro Padre. Él es nuestro todo. Y Dios es tan bueno, imagínense, hace salir el sol sobre buenos y malos. Manda la lluvia, ¿qué? Sobre unos, sobre otros, sobre justos, sobre injustos. ¿Qué tal que Dios clasificara? ¿Dónde quedaríamos? Porque a veces señalamos fácil, aquel merece, aquel no merece. ¿Qué tal que Dios clasificara como nosotros clasificáramos? ¿Sabe una cosa? Donde Dios hiciera esa clasificación, usted y yo fuéramos de los primeros descalificados. Y no por Dios, sino porque hay muchos dedos que nos están señalando. ¿Cómo le parece? Muchos dedos nos están señalando. Como decía, escuchaba una ilustración. En un balde, los que conocen los cangrejos azules, ya está prohibido cogerlos en Colombia. ¿Listo? Ya está prohibido. Los cangrejos no los amarraban, sino que se echaban todos al balde. Y si se escapan, no se escapan. Porque un cangrejo va trepando por el balde y cuando quiere agarrar arriba con la tenaza para, los otros de abajo le echan mano y vea, venga para acá, mijo. No se puede escapar el cangrejo porque los otros cangrejos no lo dejan. Usted y yo quedaríamos descalificados porque muchos nos estarían echando mano y diciéndole a Dios, vea, no se lo merece. Mereces castigo porque Él hace, Él dice. Y seguramente sería cierto. Ese es el problema. ¿Qué tal que Dios clasificara? ¿Quién de nosotros pasaría la prueba? ¿Quién de nosotros podría tirar la primera piedra? Dios es muy, pero muy bueno. En su santidad, Dios es muy bueno. Pero ¿quiénes entonces se están acercando a Dios solo por el hecho que Él es santo? Nadie. Nadie se está acercando a Dios porque Él es santo. Tendría que ser una madurez espiritual muy grande para llegar a ese nivel de decir, yo me acerco a Dios solo a contemplar su santidad, no más. Muy rico llegar a esos niveles, pero hablando aquí con personas un poco más humanas como son ustedes y como soy yo, me atrevería a decir que nadie se acerca a Dios porque Él es santo.
a contemplar la hermosura, a contemplar su santidad, su majestad. Recuerden que Israel no soportaba la gloria, la majestad de Dios allá en la montaña. En ese monte habían relámpagos, habían truenos, ese monte se movía de una leve manifestación de la gloria de Dios, de ese Kat, de esa santidad, de ese Kadosh. Un poquito se manifestó. ¿Y cómo sería de terrible allá lejos en la montaña? Que la gente llena de pánico le decía: Moisés, vaya usted, Moisés, vaya usted. Nosotros no podemos llegar allá, no podemos ir, Moisés, vaya usted. Israel no soportaba esa gloria de Dios. Mire, las personas que nos hablan de la santidad de Dios en la Biblia, que tuvieron esas experiencias, fueron porque se chocaron sorpresivamente con esa majestad de Dios sin buscarla. Fue humanamente accidentes, divinamente llamamientos. Nadie estaba buscando vivir esa experiencia. Fue la máxima experiencia de sus vidas y nunca más volvieron a ser los mismos. Quiero recordar la experiencia de Moisés. Quiero recordar la experiencia de Moisés en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice: un día mientras Moisés pastoreaba los rebaños de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, al otro lado del desierto, cerca de Horeb, monte de Dios, repentinamente se le apareció el ángel del Señor, como llamas de fuego en una zarza. Cuando Moisés vio que la zarza ardía sin quemarse, se acercó para ver bien lo que pasaba, pero el Señor lo llamó: Moisés, Moisés. ¿Quién me llama?, preguntó Moisés. No te acerques, le dijo Dios, quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el de Isaac y de Jacob. Y dice que Moisés cubrió su rostro con ambas manos porque tenía ¿qué? Miedo de mirar a Dios. Moisés se encontró con una de esas manifestaciones. Las manifestaciones que Dios hacía de esa gloria, de su esplendor, eran manifestaciones cargadas a la vez de misericordia. Porque si no fuera por su misericordia, ya habrían sido consumidos. Semejante visión que tuvo Moisés en su ignorancia. ¿Para qué acercarnos a Dios? ¿Para qué encontrarnos con Dios? ¿Para qué encontrarnos con la santidad de Dios? Cuando Moisés se encontró con la santidad de Dios, el Señor le dijo: quita el calzado, quita las sandalias de tus pies. Marca la vida, marca, transforma. Siempre hay algo que Dios hace si hay un encuentro, si hay una intimidad buscando su santidad. En el caso de Moisés, le despojó de aquello con que Moisés caminó en el pasado. La santidad de Dios nos lleva a ¿qué? A quitar de nuestra vida todo aquello con que hemos transitado en el pasado, pero que a los ojos de Dios no está bien. No está bien. A sus ojos no es aceptado. El pasado de Moisés no era aceptado a los ojos de Dios. El pasado de Moisés, todo lo que él hacía, tenía 80 años. Y el Señor le dice: quita el calzado de tus pies. Aquello que te ha llevado a caminar durante todos estos años, no va conmigo. No va conmigo. La santidad de Dios nos despoja de aquellas cosas con las que hemos caminado en el pasado y no agradan a Dios. Recuerdo que todo esto será ampliado en otros espacios. Estoy mencionando, enunciando. El caso de Isaías, que fue cuando empezamos a leer hoy, el texto que empezamos a leer hoy, ¿verdad? Dice que
Él escuchó a aquellos serafines diciendo: santo, santo, santo es el Dios único de Israel, el Dios del universo. ¿Ha oído lo que decían aquellos seres? El Dios del universo. Si tenemos a un Dios santo en nuestra mente, debemos saber que Él es el Dios del universo y que se encuentra ¿qué? En todas partes. El diosecito mío, mi diosito, es el que el pastor tiene allá en la iglesia y que cuando él cierra las puertas, allá lo deja encerrado. Por eso es que yo puedo salir de la iglesia a hacer otras cosas. ¿Sí están entendiendo cuál es la clave? Esa es la clave. Usted puede hacer lo que le da la gana porque el pastor cierra la puerta y deja al diosito encerrado. Ese diosito que queda ahí encerrado le permite a usted de ahí para afuera hacer lo que quiera. Pero el Dios santo, 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 dicen los serafines, es el Dios del universo. Ese está también de las puertas hacia afuera. Es el que espera ese temor. Dice el versículo 4 que mientras ellos alababan a Dios, temblaban las puertas del templo y éste se llenó de humo, y entonces exclamé: ahora sí voy a morir, porque yo, que soy hombre pecador y que vivo en medio de un pueblo pecador, he visto al Rey del universo, al Dios Todopoderoso. Y en ese momento, uno de los serafines voló hacia mí y traía en su mano unas tenazas, y en ella llevaba una brasa que había tomado del fuego del altar. Con esa brasa me tocó los labios y me dijo: esta brasa ha tocado tus labios, con ella Dios ha quitado tu maldad y ha perdonado tus pecados. La santidad de Dios, entre otras cosas, porque ya he mencionado algunas, pero de este texto solo quiero decir, me lleva a un arrepentimiento real. A un arrepentimiento real. A eso me lleva encontrarme con la santidad de Dios. Mi Diosito, el Diosito que yo puedo dejar en la casa, ese no me lleva a un arrepentimiento real. El Dios santo, santo, santo del universo, ese sí me lleva a un arrepentimiento real. ¿Cómo es su majestad? Que Isaías dijo: ay, no soporto, no resisto. Esto para mí es la muerte. Es imposible vivir ante su santidad. Y más yo que estoy con pecado, yo que estoy marcado de pecado, no puedo vivir. Soy hombre muerto. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¿Por qué? Lo he ilustrado muchas veces con la lámpara. Si me acerco a la luz, podré ver cómo está mi camisa. Si me quedo en la oscuridad de mi habitación, me parece que mi camisa está muy bien. Me la puse en la oscuridad de la habitación, no sentí nada. No sentí que estaba sucia, no sentí que estaba manchada, no sentí que estaba arrugada, ajada. No sentí que estaba como descosida, no sentí que le colgaban unos hilitos, no sentí nada. Allá en la oscuridad, mi camisa yo la sentí lo más de bien. Pero fui saliendo de la oscuridad, me fui acercando a la lámpara, cuando efectivamente, vea, aquí tiene unas manchitas blancas. Pudo haber sido de la crema dental. Todavía se cepilla como un niño y se ensucia la camisa, vea. Pudo haber sido de la crema dental. Está sucia. No está como yo pensaba. Efectivamente, por aquí tiene tal vez un hilo, tal vez tiene
¿Le faltó plancha? Si me acerco a la santidad de Dios, empezaré a descubrir mi pecado. Empezaré a descubrir que no estoy tan bien como yo pensaba. Porque es una pregunta que yo le hago a muchas personas. ¿Y cómo está usted con Dios? Lo primero que dicen, y muy convencidamente, rápida y enérgicamente me dicen, bien. Bien, ¿cómo está usted con Dios? Bien. ¿Y bien por qué? Porque yo todas las mañanas le pido. ¿Y por qué está usted bien con Dios? Porque yo siempre estoy pendiente invocándole. ¿Cómo estoy con Dios? Esa respuesta no la tengo ni yo mismo. Vamos a ver, voy a saltar. Voy a avanzar para pendiente. ¿Cómo estamos con Dios? ¿A qué me lleva? A un arrepentimiento real. Pablo tuvo una experiencia también con la gloria de Dios. Y él la escribe 2 Corintios 12:1. Ya sé que no gano nada con presumir de mí mismo, pero ahora les voy a hablar de las visiones y de las revelaciones de Dios. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No me pregunten si fue corporalmente o en el espíritu, porque no lo sé, solo Dios lo sabe. Y sé que este hombre fue llevado al paraíso y escuchó cosas que los humanos no podemos expresar con palabras. Pablo tuvo otra experiencia con esa gloriosa majestad. Hacía 14 años atrás, él se había encontrado con el Señor. Y ese encuentro con la santidad de Dios, ¿para qué le sirvió? Para convertirse en el más apasionado, pero humilde apóstol, servidor del Señor. La santidad de Dios me lleva a servirle al Dios del universo. Avanzo, en Apocalipsis 4:2, Juan tiene la visión que ya habíamos referenciado. Juan dice, al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 ancianos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir o el que ha de ser por siempre y siempre. Y me gusta esta escena celestial, porque dice en el versículo 9 que siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos que estaban allí alrededor, dice, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y qué hacen? Echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Si contemplo la santidad de Dios, eso me llevará a una entrega total, a una entrega sin reservas. Al Dios santo, 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 que está en su trono, si me acerco a su santidad, yo viviré en una entrega total.
no en entregas parciales, en una entrega absoluta, no entregándole un poquito a Dios. Pero, pastor, no hable de aquel tema porque eso sí no me gusta que usted hable de eso, porque ese temita, yo tengo mis reservas y mi Diosito me entiende. Claro, su Diosito lo entiende. Y si hablamos de no al pecado, de alejarse del pecado, pastor, pero usted ¿por qué le gusta tanto hablar del pecado? Usted a toda hora es darle la musiquita con la mentira. Que deje la mentira, que deje de engañar, que deje la fornicación, que deje el adulterio, que deje. Pastor, usted a todas horas con esa musiquita. No tiene otro tema, porque es que ese temita yo lo tengo por aquí guardado. Yo al Señor le entrego este pedacito de acá de mi corazón, pero este otro pedacito déjemelo a mí. No se me meta con ese tema. Y yo lo que veo es que los que sí, los que sí conocen a Dios, los que sí han visto a Dios, aquellos 24 ancianos, dicen, al que está sentado en el trono, le entrego mi corona, porque Él se la merece toda, todo lo mío, Él se lo merece. Miren, despojarse de una corona, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta lograr una corona? ¿Quiénes usan corona? Díganme quiénes usan corona. ¿O a quiénes coronan o premian? ¿A quién? A una reina. Reinas de belleza, por ejemplo. ¿Cierto? Una reina de belleza. Le colocan una corona. ¿Cuánto le costó a ella lograr esa corona? Sacrificios en una cantidad de cosas para que llegue otra y le diga, ay, qué corona tan linda, regálame esa corona. ¿Cuánto le cuesta al deportista el trofeo que está allá colgado, la medalla que está colgada, para que llegue otro y le diga, ay, qué trofeo tan lindo, ay, regálamelo? ¿Qué dice? Los ancianos toman sus coronas y la colocan allí delante de él. Y en el versículo 11 nos está diciendo que con esa corona que ellos ponen allí, dicen, digno eres de recibir la gloria que es mía, la gloria de la que me jacto, la gloria que me envanece, que me hace grande, mi gloria por la cual yo abro mi bocota diciendo esa gloria definitivamente no soy yo el que me la merezco, la traigo a ti. Digno eres de recibir la gloria y qué más, y la honra que tanto exijo, la honra, el buen nombre, el honor que tengo, finalmente no es mío. El que es digno de toda honra eres tú. El poder por el cual la humanidad siempre ha estado matándose, derramando sangre, destruyendo a los otros, abusando de los otros. Y asimismo es en todas las esferas de la sociedad hasta llegar a la familia. El poder, ese poder que yo creo tener, Señor, ese poder, decían los 24 ancianos, ese poder, el que merece tenerlo eres tú. El que merece, al que le queda bien, es a ti. ¿A quién le queda bien esa corona que significa gloria, honra, poder? ¿A quién le queda bien esa corona? A los pies de la santidad de Dios. La santidad de Dios me lleva a una rendición total, absoluta. El tiempo me ha transcurrido.
y me quedó faltando algún aspecto. Pero como hoy es solo el comienzo, tendremos tiempo para seguir evacuando. ¿Cuántas cosas aún no comprendemos, Señor? ¿Cuántas cosas no comprendemos de ti? Pero eso sí, Dios, nos interesa conocerlas, nos interesa entenderlas. Y aquí estamos dispuestos, Señor, para que nos enseñes, para que nos hables, para que nos reveles lo que tú sabes que necesitamos entender de ti, para que nos reveles de ti aquellos aspectos que nuestra vida le urge ver, le urge conocer. Señor, que el tema de la santidad de Dios empiece a despertar en nosotros una inquietud, un deseo de acercarnos más a tu trono. Así como Moisés, como Pablo, como Juan, como Isaías, así como otros tuvieron alguna manifestación, Señor, yo quiero empezar a acercarme a ti, a tu santidad, por tu santidad. Muchas veces me acerco a ti solo por los intereses, solo por los afanes, solo por las ansiedades, solo por los desesperos, por el estrés, por las depresiones, por las angustias. Me acerco a ti por tantas razones, pero Señor, que nuestro corazón hoy tenga otra razón para acercarse a ti. Que nuestro corazón hoy se acerque a ti y contemplarte día y noche y decirte santo, santo, santo. Y empezar a entender cosas que hoy son ocultas para nosotros, pero que tú estás dispuesto a revelarnos cosas grandes y ocultas que hoy no conocemos, pero que te decimos, sí me interesa, Señor. Sí me interesa conocer más de tu santidad. Sí me interesa saber más de tu santidad. Sí me interesa acercarme a tu santidad. ¿Cuántas cosas pueden pasar en mi vida si estoy más cerca de ti? Quiero esas cosas, Dios. No quiero las bendiciones, quiero el Dios de las bendiciones. No solo quiero que este año me des un carro, no solo quiero que este año me des una casa, no solo quiero que este año me des una universidad, no solo quiero que este año apruebes mis proyectos, quiero es acercarme al Dios santo, santo, santo del universo todopoderoso, para quien las cosas que yo anhelo son solo añadiduras, pero que su majestad, su gloria llena toda la tierra, para el cual una añadidura es nada, 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 es una pequeñez, es algo microscópico, mientras que tu gloria, tu majestad, sí llena toda la tierra. Me interesa, Señor, tu majestad, me interesa tu gloria, me interesas. Gracias por esta hora, gracias por llamarme, gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, bendiciones, hasta la próxima, atentos, no se la pierdan.